Guillermo Cinta, los cintarazos, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Teodoro Rentería. Buenos días, amigos de Irradia Noticias. El análisis institucional aplicado al caso morelense. El análisis institucional incluye una metodología que permite abordar los conflictos sociopolíticos desde la perspectiva de lo instituido, de entender el origen, desarrollo y situación de las instituciones y su relación con los grupos sociales. La cuestión política se ubica en el centro del análisis institucional. Por ello, abordar la problemática social y política con este método de intervención obliga a clasificar las distintas formas de acción de los grupos sociales. Y vaya que en Morelos tenemos activismo y movilidad social. Hoy quiero referirme a la clasificación del análisis institucional. Desglosemos. En primer lugar, quiero describir las acciones institucionales. Es la práctica de grupos sociales cuyos efectos, intenciones o acompañamiento ideológico se integran en el funcionamiento de lo instituido o lo refuerzan, al tiempo que aparentemente se oponen a él, es decir, acciones dentro del marco de la legalidad, acciones toleradas por el gobierno según la coyuntura política general, acciones de autogestión y acciones de reforma. Un ejemplo de esto son los movimientos que se llegan a hacer en el centro de la ciudad de Cuernavaca por el grupo llamado Antorcha Campesina. En segundo lugar, se encuentran las acciones antiinstitucionales. Esta modalidad de acción de los grupos sociales contempla al menos dos aspectos estratégicamente convergentes, pero tácticamente distintos, a saber, acciones de grupos sociales con actitudes de reformismo y acciones de grupos sociales con tendencias al revolucionismo. En tercer sitio están las acciones no institucionales, es decir, cuando los grupos sociales pasan de la ilegalidad clandestina a la ilegalidad manifiesta y de las manifestaciones violentas a la lucha armada. Esto se da en zonas donde los grupos se han armado, grupos sociales se han armado y han surgido las denominadas autodefensas, y ejemplos en nuestra entidad hay varios. La acción no institucional que recibe extensa cobertura mediática en forma cotidiana es la delincuencia, el robo, el atentado, el crimen, etcétera, a diario, todos los días, no solamente en nuestra entidad, sino en la mayor parte del país. Es comprensible entonces que muchas acciones no institucionales con objetivos políticos sean amalgamadas a los términos bandidismo o mafia y que en circunstancias específicas tengan o manifiesten una significación política, acciones de ilegalidad manifiesta y manifestaciones violentas. En este sentido, me parece que los grupos de tipo sindical, esto entrecomillado, que operan en el centro histórico de la ciudad de Cuernavaca y manipulan a su antojo a centenares de vendedores ambulantes y semifijos, se insertan en este contexto de bandidismo o mafia. Finalmente, podemos incluir en el modo de acción no institucional las conductas individuales o de grupo, como son la no participación en actividades de gobierno, el ausentismo laboral, la defección o deserción, el abstencionismo electoral y todas las formas de rechazo a la institución que consiste en negarla, abandonarla de una u otra manera, debilitando en consecuencia el consenso de la institución, llámese Estado, sistema económico, gobierno o partido, perdiendo con ello su legitimidad. Todo esto, tenemos un ejemplo reciente en la famosa consulta popular de presunto juicio a expresidentes de la República. Lo que hemos visto en Morelos, a reserva de que ustedes saquen sus mejores conclusiones, gentiles amigos del auditorio, en lo personal,
Me parece que durante el presente régimen estatal los morelenses hemos atestiguado todas las formas de acción de los grupos sociales en menor o mayor proporción. Pero también quiero hacer hincapié en cuál es la diferencia entre los cambios institucionales experimentados por los ciudadanos mexicanos y los europeos, por citar un ejemplo. El contraste se establece midiendo los niveles de incertidumbre. En esta situación se encuentra Morelos frente a la globalización de determinadas entidades federativas del país y la competitividad de las mismas frente al contexto mundial. Nada que ver, nuestro Estado continúa lamentablemente en posiciones de medianía, de mediocridad. Para los mexicanos, tal condición es opuesta a la de países democráticos y desarrollados, cuyos ciudadanos ven cambiar las circunstancias en que se ejecutan sus actividades, pero no el marco de referencia que establece las reglas básicas de su interacción social y de su relación con la autoridad. Esto actualmente a 3 años de distancia de la toma de posesión del presidente de la República no se ha dado, al contrario, hay crisis como sucede en el Poder Judicial de la Federación. El escenario permanece intacto allá en Europa y se refiere al Estado de Derecho, a la protección que las leyes confieren, a la certeza de que existen mecanismos judiciales perfectamente establecidos para dirimir controversias y hacer cumplir los contratos. Lamentablemente, eso mismo no le ocurre a un mexicano. En lugar de ese marco de referencia, lo que caracteriza al país es precisamente lo contrario: inseguridad pública, inseguridad jurídica e inseguridad patrimonial. Son acciones antiinstitucionales. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes un feliz día y mañana por aquí nos escuchamos en Irradia Noticias con Teodoro Rentería.